puede alterar ni el tiempo ni el espacio, y entre ellas está el cariño. Cuando no hay coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿cómo esperamos que nuestros hijos aprendan una lección importante? Nunca es tarde para amar y nunca es tarde para esperar un efecto del amor. Tendremos el honor de hablar con el doctor Mario Alonso Puig. Él está con nosotros, Iván Ruiz. Bueno, llegó la hora, el momento esperado por mí y por mucha gente en la República Dominicana que nos ve a través de Color Visión, en nuestras plataformas, en Estados Unidos, Puerto Rico, a través de Televisión Dominicana y en todo el globo, porque de alguna manera todos necesitamos alimentar nuestro espíritu. Hay quienes sanan el cuerpo con la medicina del alma. Hay quienes conocen los secretos del alma que curan el cuerpo. Hay humanos como él, el médico con el corazón de un filósofo, que colocan el poder en la palabra. El cirujano formado en Harvard, que dejó los quirófanos para operar en un escenario aún más grande. El pensamiento de millones de personas. En la vida el ser consistente es una cualidad, ¿no? El mantenerse en el tiempo. Sí, consistente y coherente. Y coherente. Sí, consistente y coherente. Consistente, efectivamente, ese mantenimiento en el tiempo, y coherente, buscar que tus acciones reflejen tus palabras, que no haya una separación entre lo que tú dices y lo que tú haces. La clave de la vida es el amor. Para mí, sin duda. Para mí, sin duda, es decir, una persona que ama, que se ama a sí misma, que ama a los demás, que ama el mundo, que tiene una dimensión trascendental de la existencia, es una persona que sabe navegar por las tormentas de la vida de una forma diferente a como navegaría una persona que, en lugar de amar, está atrapada por el miedo. Atrapada por el miedo. Hay mucha gente atrapada en el miedo. Sí, el miedo tiene dos dimensiones. Tiene una que es muy importante y muy necesaria, que es ese miedo que nos protege frente a peligros físicos reales. Y hay un miedo... Es instinto, ¿no? Es un sí, instinto. Es así, es un instinto, de hecho, que se activa en 80 milésimas de segundo. Es decir, no puede entrar ni siquiera al pensamiento. Es una reacción en la cual tú o sales corriendo, o te quedas bloqueado, o atacas. El problema del miedo en el ser humano es que la mayor parte de los miedos son generados por la mente. Entonces, cuanto más miedo tenga yo a una persona, más la voy a atacar. Y voy a sentir que me estoy defendiendo. Ya. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque la ira y el miedo son las dos caras de la misma moneda, exactamente la misma moneda. Si yo tengo ira y ataco, tengo miedo a la reacción. Este miedo está muy bien donde está, depende de unos núcleos cerebrales. Sin embargo, hay otro tipo de miedo que es completamente diferente, que es el miedo que genera la propia mente. La mente es capaz de activar estos mismos núcleos en el cerebro, los llamados núcleos amigdalinos, y produce la misma reacción que si estuviéramos ante un peligro físico, cuando es una pura alucinación, es una pura creación mental. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. A veces uno se pinta fantasmas en la mente, en el trabajo, en la relación con la pareja, y fantasmas que uno sabe que tienen pocas posibilidades de ser ciertos. Fantasmas que te hacen daño a ti mismo y como quiera, dejas que fluyan. Sí, porque esos fantasmas surgen fundamentalmente de dos lugares. Primero, de traerte del pasado experiencias que normalmente son negativas, olvidándote de todas esas experiencias positivas, experiencias nutritivas, experiencias de crecimiento que has tenido. Es como si ya no existieran. Y porque hay una tendencia de una parte de la mente de proyectar en el futuro calamidades. Si por H o por B decidís visitar el pasado, fijaros en aquellas cosas
que han funcionado en vuestra vida, las cosas que habéis hecho bien, las decisiones que han sido acertadas. No hay nadie que no cometa errores. No es justo mirar al pasado solo para ver lo que no funcionó. Y si os proyectáis al futuro, por favor, no llevéis preocupación, angustia. Ya hay bastante en el día a día para que todavía pongáis más angustia en vuestra vida. Yo sé que lo que voy a comentar puede resultar extraño y os hablo desde mi experiencia personal. Cuando el ser humano se siente realmente limitado ante la envergadura de los desafíos, está teniendo un error en su percepción. Él, el ser humano, hombre, mujer, niño, niña, el ser humano nunca está solo. Cuando abrimos el corazón, cuando realmente nos abrimos a la posibilidad de que nuestra forma de pensar, de que nuestra forma de actuar tiene un impacto incluso en las cosas que nos pasan, suceden elementos bastante sorprendentes y extraordinarios. ¿Cuál es el problema? El problema es que uno no es consciente de que está trayendo del pasado esos recuerdos y está proyectando en el futuro algo que es un puro resultado de su imaginación. Lo vive en el presente. Entonces empieza a sufrir en el presente algo que ya sucedió en el pasado y algo que probablemente nunca sucederá en el futuro. ¿Por qué? Esto es debido, al menos en lo que yo he ido viendo a lo largo ya de bastantes años, a una cosa muy curiosa. El ser humano en su esencia es pura luz, en su esencia es amor, en su esencia es alegría, es celebración, en su esencia es sabiduría. La pregunta es si esto es lo que nos define, ¿por qué esa obsesión detrás del pasado, lo negativo, o esta fijación en todo lo horroroso que puede suceder en el futuro? Porque nos hemos identificado con lo que no somos, sino con lo que creemos que somos. Esto se ha estudiado mucho en la filosofía, en la metafísica, en montones, incluso en el campo de la medicina. Nos hemos identificado con una figura que es una pura creación mental, que es el ego. Entonces el ego está siempre asustado porque se siente rechazado por el universo, se siente constantemente en peligro. Entonces está siempre enfocándose en lo que puede salir mal, en lo que salió mal, en lo que saldrá mal. Cuando nuestro ser, nuestra esencia, lo que nos define, nos está diciendo, pero enfócate en la maravilla que eres. Claro. Si tú eres una partícula divina, si tú eres un rayo de luz, no vivas en la oscuridad. La oscuridad que tú vives no es porque te defina, sino porque te has alejado de quien eres, que eres pura luz. Y esto se ha visto incluso a nivel médico, mi base es la medicina, y hemos visto perfectamente que cuando una persona se quiere más, cuando una persona quiere más a los demás, cuando le importan más los demás, cuando es más generosa, cuando es más empática y es más compasiva, hay un impacto incluso a nivel genético, incluso a nivel molecular. Las células empiezan a ser bañadas por moléculas diferentes que son capaces de activar genes que mejoran la capacidad mental, mejoran la salud, favorecen las relaciones interpersonales. Es decir, los que somos hijos de la luz, que somos todos, sin excepción, estamos llamados a eso, a vivir con muchísimo menos sufrimiento del que experimentamos, a disfrutar mucho más de la vida y a saber que incluso en las situaciones más difíciles siempre hay formas para sobrellevar eso de una manera distinta. En las situaciones más difíciles, todos somos seres de luz, pero algunos la apagan, otros la cortan. Entonces, conspirando con uno mismo. Yo veo mucho, sobre todo las redes han permitido revelar conductas que yo creo que existen desde hace muchísimo tiempo. Lo único que no se habían revelado de manera masiva, porque antes yo no tenía el acceso a su vida privada como lo puedo tener ahora, de lo que publica, de lo que dice. Y a mí me llama la atención. Nosotros ponemos aquí a través del YouTube, hay una comunicación directa y la gente cree que yo cuestiono y que detesto las redes. No, aquí va a haber que hacer algo de la gente que juega con la moral de los demás.
en esas sucias redes sociales. Demanda difamación. Sucias redes sociales. Demanda difamación. ¿Ustedes saben por qué? Porque si bien es cierto que la mayoría la bien utiliza, hay un grupo que la mal utiliza. Y tú sabes qué, cobardemente, escondidos, y no lo digo solo por Manuel Estrella, lo digo por muchísimos casos, que se inventan informaciones para hacer daño a alguien. Y yo creo que eso es injusto y eso tiene que pagarse. Para mí es un magnífico vehículo y una herramienta que vino a democratizar. Lo que quizás detesto es que mucha gente refleja mucho odio a través de las redes. ¿Por qué que la gente reacciona, alguna gente, con tanto odio? No conmigo, con muchas cosas que cuando yo me asomo en las redes, como con odio, con opiniones, con cosas que la gente no tiene la menor idea si es así o no es. Entonces, ¿cómo uno le va a hacer caso a eso? Iván, Yo me pregunto, señores, es que hay que hacer un análisis, repito, no es conmigo. No es conmigo, yo soy de lo que menos cosas como que recibe. Claro que recibo, pero yo veo de gente que publica algo y de una vez el otro viene como con odio. Es como un estilo de que si Dios No, ese dice, estilo. yo estaba haciendo esto, pero di que si yo qué, que si yo cuánto, y el otro, pero tú te crees, o sea, es como las redes del odio. De pronto alguien publica algo y siempre aparecen unos cuantos de una manera como desafiante, como una manera sin razón de escribir como con el odio por dentro. ¿Por qué? Bueno, efectivamente, al menos como yo lo percibo, Iván, todo el mundo tiene salud y nadie, haga lo que haga, puede apagarla. Porque salud no depende de lo que hacemos, depende de lo que somos. Lo que sí podemos hacer es taparla. Yo puedo tapar la luz y no verla, pero no la he apagado. Por tanto, todo lo que sea ir quitando esas capas que tapan hará que esa luz resplandezca más. ¿Qué ocurre con las redes sociales? Efectivamente, las redes sociales, bien utilizadas, tienen un potencial tremendo, porque es como una megafonía, es la capacidad de expandir tu mensaje. ¿Qué ocurre? Que al final lo que uno expresa es lo que tiene dentro. Sí. Si uno tiene dentro amor, si uno tiene dentro ilusión, si uno tiene ¿Escucharon? ganas de contribución, entonces de manera natural irradiará eso. Si una persona tiene esas heridas internas, que no la convierte en una persona mala, sino una persona que está mal. O sea, vamos a ver, yo me he pasado 26 años entre España y Estados Unidos en hospitales. Yo nunca he podido ver a una persona que estaba en una cama ingresada como una persona mala, sino como una persona que en ese momento estaba mal. ¿Y cuál era mi misión? Mi misión era ayudarla, sobre todo si esa persona estaba en la UBI. ¿Qué ocurre? Que a veces hay personas que se sienten muy mal porque arrastran grandes traumas, han pasado por situaciones muy difíciles y esa herida la expresan en forma de ira, en forma de odio. Impotencia. Claro. Ahora bien, si nosotros nos quedamos solo con la expresión y decimos, qué horror esta persona, qué malvada es lo que dice, no podremos ayudarla a sanar. Tenemos que entender que detrás del ataque está siempre la herida. Y detrás de la herida está la sensación, como muy bien has dicho, de impotencia, desesperanza. Y si avanzamos un poco más, entonces lo que encontraremos es la luz que está en esa persona. Quiero que ustedes vean esta intro para que conozcan un poco más de cerca a nuestro invitado. Handry Santana, nuestra guionista, escribió esto. Es tan complejo definir el trayecto de un hombre de luz como Mario Alonso Puig. Pero aquí está el intento. Médico, conferencista, escritor, ha consagrado sus días a descubrir cómo florece el potencial humano, incluso en tiempos de incertidumbre. Con 12 obras publicadas, su mensaje es un código de liberación, un alquimista de las palabras sanadoras que une la medicina tradicional con el conocimiento del poder de la mente, guiando a las personas hacia un bienestar sin límites, donde la felicidad no es un destino, es una lección. El español que nos enseñó que el corazón es el recipiente donde habitan los milagros, que cuando la mente se abre, el miedo retrocede, nos toma de la mano para llevarnos de viaje a lo imposible.
referente global del desarrollo personal y la neurociencia aplicada. Reconocido por su enfoque holístico de la salud, autor de bestsellers, ha llevado su mensaje transformador a los escenarios más prestigiosos del mundo, compartiendo su conocimiento sobre liderazgo, creatividad, resiliencia y el poder de la mente con empresas, universidades y organizaciones de alto nivel. Recibimos en el escenario Telereal a Mario Alonso Puig. Él está con nosotros estamos con él. Qué bárbaro, Iván, muchas gracias. Esa joven Handry vive a muchos kilómetros de distancia de esta ciudad, un pueblo que se llama Mau Valverde. Y desde allí logra sembrar estas ideas llenas de emociones con invitados como usted. Muchas gracias, porque verdaderamente son las presentaciones, primero, que las tienes que recibir con profundísima gratitud y bueno, no sé, es un acto de generosidad porque cuando uno ve esto, de alguna manera su corazón se expande. Gracias. Merecido. Bueno, vamos con mi formidable equipo. Vamos a ver cómo hacemos una dinámica de preguntas y respuestas. Mariano Abreu, uno de nuestros panelistas, analistas, tiene mucho que ver con asuntos de neuromarketing, de neurociencia, de imagen pública. Y yo sé que está muy ansioso. No, ansioso no es una palabra positiva. ¿Cómo podríamos decir? Quizá ilusionado. Ilusionado. Debo estarlo porque precisamente el doctor Mario Alonso Puig es una persona que le he dado seguimiento durante muchos años. Felicito su trabajo, felicito la delicadeza con que él trata el pensamiento neurocientífico y cómo lo ha llevado a esa parte también espiritual. Vi en uno de sus escritos que hablaba de la gratitud y hay una frase que es de Cervantes en su libro El Quijote, y yo la uso mucho, es de bien nacido ser agradecido. ¿Por qué la gratitud genera incluso y activa el sistema inmunológico, según usted? Muchas gracias, Mariano. Si fuera según yo, tendría poco impacto, porque sería una apreciación personal. Es según lo que la medicina ha mostrado. Uno de los hospitales más reconocidos en el mundo es la clínica Mayo en Rochester, Minnesota, y han hecho múltiples estudios sobre lo que sucede en el cuerpo humano, en nuestra fisiología, cuando nosotros somos personas más agradecidas, cuando vivimos menos en la queja y más en la gratitud. Se ha demostrado, por ejemplo, una mejora a 3 niveles: sistema cardiovascular, por ejemplo, con una reducción de la hipertensión arterial, una enfermedad que causa muchos estragos en el mundo, menor número de arritmias. Por otro lado, una mejora del sistema endocrino, del metabolismo, por ejemplo, en la gestión del azúcar. Es decir, de alguna manera, nuestro páncreas, los islotes beta de Langerhans que producen... ¿No podría eliminarse el azúcar? No podría eliminar... Eliminarse el azúcar. O sea, eliminarla de la faz de la tierra. Consumo. Bueno, podemos luego hablar de eso. Y el tercer elemento es el sistema inmune. El sistema inmune es extraordinariamente sensible al estado emocional de una persona. Entonces, claro, si yo estoy en la queja, vivo en la queja, o no sé qué, es que no sé qué anda, tal cual, todo eso produce una tensión, produce un cambio hormonal, hay una liberación de una hormona llamada cortisol, que aunque no sean niveles muy altos en la queja, sí en otras cosas, pero se mantienen más de lo que tendrían que estar. Y el cortisol, como muy bien demostró el profesor Hans Selye, lo que hace es impactar sobre todo una serie de estirpes de nuestro sistema de defensa, los linfocitos CD4, los CD8, los NK, favoreciendo las infecciones. Sobre la pregunta tan interesante de Iván. Vamos a ver. El azúcar está presente en muchos productos que son saludables, como por ejemplo las frutas, etc. El problema es una droga legal, ¿no? El problema es el exceso de azúcar. El problema todo es balance. Claro, es balance. Entonces, el exceso de azúcar, si nosotros estamos consumiendo más de 36 gramos al día, eso es una cantidad
demasiado alta para que el páncreas la procese. Por otro lado, el problema no es solo que consumamos una gran cantidad de azúcar, sino que dejamos de consumir otras cosas que son muy necesarias para nuestra microbiota, el ecosistema bacteriano que tenemos en el tubo digestivo y que está afectando a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de sentir y a qué genes activamos y desactivamos. Por ejemplo, los estudios que se han hecho muestran que tendríamos que consumir unos 50 gramos de fibra diaria. Como muchas veces estamos comiendo cosas que nos llenan y no tienen fibra, el consumo que hacemos es de 15 gramos. Y por otro lado, el exceso de azúcar favorece el crecimiento de una población de la microbiota que no es la que queremos que crezca. Son como pequeños terroristas que están bastante tranquilos hasta que ven la oportunidad de crecer. Entre ellos la Candida albicans. ¿De qué se alimenta? De azúcar. Pequeños terroristas en tranquilidad. ¿Eso le suena algo a ustedes? Ivonne. Sí, buenas tardes, bienvenido doctor Alonso. Gracias. Y antes precisamente de usted entrar aquí al piso, discutíamos nosotros en qué punto se puede haber divergencias entre la fe y la ciencia. Usted es un hombre de ciencia, pero una perspectiva también de fe. Y justamente en esa dirección, con la ciencia que evidentemente ofrece perspectivas racional sobre el origen del universo, y el tema de la fe que tiene una perspectiva más religiosa y existencial. Mi pregunta entonces va para el doctor desde la perspectiva de la filosofía. ¿Pueden haber desacuerdos entre la ciencia y en qué momento pueden producirse y por qué esos desacuerdos, toda vez que los filósofos entienden que no lo hay, pero los religiosos sí, su parecer? Bueno, es una gran... Ivonne es un poco no creyente, pero es una mujer muy buena, íntegra y... Me ha parecido una pregunta maravillosa, independientemente es de... brillante. No me cabe duda. Vamos a ver. La ciencia respecto a la existencia de Dios solo puede tener una posición, no puede tener otra. La ciencia no puede decir yo demuestro que Dios existe porque no puede demostrarlo. Tampoco puede decir Dios no existe porque yo no puedo demostrarlo. Lo que sería una postura atea. El ateísmo es negar la existencia de Dios. La ciencia sencillamente puede decir no tengo ni idea si existe o no existe. Por tanto, la ciencia tiene una posición agnóstica. Agnóstico, que quiere decir suspendo mi juicio, no sé si sí, no sé si no. Por tanto, si alguien dice que la ciencia, lo diga quien lo diga, el científico más prestigioso del mundo, si dice Dios no existe, se está extralimitando. Y si dice yo te demuestro que Dios existe, está expresando su experiencia subjetiva. Es decir, tampoco tiene esa validez. Por tanto, la ciencia no tiene ningún enfrentamiento con la existencia de Dios. Simplemente tiene un punto de vista que no puede demostrar si Dios o no existe. Respecto de la religión. Cuando la religión, que quiere decir religar, volver a unir lo que se separó, intenta decir que la ciencia no tiene nada que decir, que la ciencia no tiene nada que opinar, sí, la ciencia puede perfectamente opinar, yo no sé si existe o no, voy a intentar investigar o no voy a investigar. Es decir, lo que no puede ni la ciencia hacia la religión, ni la religión hacia la ciencia, puede, desde mi punto de vista, no debe, es ningunear, minimizar, humillar. Por otro lado, cuando una persona tiene unas creencias, como es mi caso, para mí, yo creo en un Dios que es infinita bondad, infinita sabiduría, no es un juez que está esperando a ver si comete un error para darme en la cabeza, sino es un Padre que me ama infinitamente. Como yo personalmente he tenido experiencias muy profundas de hasta qué punto tener esa conexión ha traído claridad, serenidad y confianza a mi vida. Y por otro lado soy científico, de hecho colaboro en estudios científicos y la ciencia me encanta y no he notado ningún tipo de problema, no por ello dejo de valorar la ciencia, ni por ello dejo de valorar la religión. Creo que muchas veces cuando la ciencia ataca a la religión, quien está atacando la religión no es la ciencia, es el ego del científico. Y cuando la religión ataca a la ciencia, no es la religión la que ataca a la ciencia, es el
ego del religioso o de la religiosa el que está atacando la ciencia. Por tanto, el conflicto es entre egos, no entre dimensiones del conocimiento. Algo así como cuando la fe se opone a la ciencia o cuando la ciencia entonces pretende convertirse en una religión. Exactamente, cuando la ciencia pretende convertirse en una religión o cuando la religión dice que podemos vivir sin la ciencia, eso es como intentar apartar, como intentar negar lo mucho que ambas pueden ayudar al ser humano. Por favor, vamos a ver, yo he ejercido la cirugía 26 años. A mí que no me digan que la ciencia no sirve para ayudar a las personas. ¿Cuántas personas se han salvado en el mundo gracias a la ciencia? Ahora, tampoco me nieguen que un enfermo, un paciente que se siente querido, que se siente amado, que se siente visto como un ser humano, no tiene también es un impacto a nivel de la fisiología, porque hemos visto que es así. Por tanto, lo que tenemos que hacer es dejarnos de enfrentamientos y decir de qué manera tanto la ciencia como la dimensión espiritual de la existencia pueden colaborar para que la persona sufra menos y sea más feliz. Claro, bien. Vamos a ver, Graimer. Sí, al parecer, señor Puig, usted tiene una aproximación a la abordaje de la existencia de Dios muy parecida al filósofo Spinoza, de esa sustancia infinita que definía el filósofo Spinoza sobre Dios. No un ser antropológico, sino una sustancia universal. Usted se me parece que está más cerca de ahí. Más temprano, en los 80, se escribió una obra llamada La Era del Vacío, de Gil Lipovetsky. Y luego, 25 años después, otro gran filósofo, Byung-Chul Han, escribe entonces La Sociedad del Cansancio. Y entre una y otra, pero me voy a aproximar más a la de Byung-Chul Han porque está más próxima a nosotros, habla de la autoexplotación del ser humano por él mismo creyéndose libre y la sobreexposición y la transparencia detrás de las redes sociales y detrás de un like que le confirme su existencia. ¿Qué tanta presión está recibiendo el cerebro de esta generación respecto de la aprobación de las redes sociales? Formidable. Eso ha sido como una exposición magnífica. Vamos a ver lo que puedo tomar de lo que ha comentado. Vamos a ver. Vamos a invitar a Graimer este miércoles, 5 de marzo. Haz lo imposible en el Hotel Marriott a las 8 de la noche. El Piantini, Hazlo sí. imposible. Gracias por la invitación. No, pero Graimer va a hacer la introducción. Vamos a verlo. Para mí lo esencial de su pregunta es lo siguiente. ¿Hasta qué punto una persona que sabe quién es, valora lo que es, necesita desesperadamente que otras personas le digan quién es y lo que es? Que le ¿Qué está aprueben. pasando? Lo que está pasando es que tenemos un desafío muy grande en lo que se refiere a la autoestima. Muchas personas no se quieren, muchas personas no se valoran, muchas personas creen incluso que no tienen derecho a ser felices. Si les sale bien algo dicen, bueno, esto es suerte, yo no me merezco esto y por tanto las cosas van a ir mal. ¿Qué ocurre? Que cuando una persona no ha identificado quién es, necesita que otras personas le digan quién es. Si empiezan a hacerle así, dicen, pues valgo la pena. Y si hacen así, no valgo la pena. Ese es el problema. El problema no es que vivamos los Es likes o autoestima, ¿no? dislikes como opiniones, sino que los vivimos como certezas. Y la única certeza que podemos tener es que todo ser humano, independientemente de su condición, vale la pena. A unos les gustará más, a otros les gustará menos, serán opiniones, pero uno no puede hacer de esas opiniones su propia realidad, porque entonces considerará que su existencia, su esencia, lo que es, depende de cómo otros decidan que es. Bien. Yo, como que nos queda poco tiempo, desafortunadamente, Me ojalá gustaría- podamos hacer una dinámica. Hay partes claves. Por ejemplo, cuando Mariano, el agradecimiento. Personalmente yo pienso que hay 3 cualidades que un ser humano debe tener. Primero, ser agradecido, ser leal y ser solidario. Yo lucho mucho por tener esas 3 cualidades. Después estoy lleno de defectos y pido en mi entorno que eso... La parte material y la parte espiritual, hay mucha gente que se refugia tanto en lo material, pero también esa parte del ego. A veces no nos damos cuenta de cómo actuamos.
Y creemos, porque yo he visto gente que puede tener poder, dinero, y no es nada. Y asumen unas actitudes de prepotencia, siendo un ser humano tan frágil como el que más. Como que uno tiene que luchar con muchas cosas. Uno ve comportamientos, por ejemplo, de gente que llegan al poder político y de pronto, pero después salen del poder y no son nadie. Entonces nunca fueron nadie. El dinero, el poder no da la personalidad ni lo que tú eres en esencia, ¿no? Es una interesantísima reflexión y también yo conozco personas que tienen mucho dinero y son increíblemente generosas, increíblemente sencillas y que contribuyen de una manera extraordinaria a que este mundo sea mejor. Y conozco personas que tienen poco y son muy generosas. Y conozco otras que tienen poco y la generosidad no existe ni en lo mínimo. Con lo cual, para mí, no depende de lo que una persona tenga, sino de la forma de ser, hacer y estar de esa persona. Sin duda. Entonces, claro, eso es lo que tenemos que distinguir, porque a veces si no les metemos como en un saco a todos. Este tiene, pues no es. Y este no tiene, este es. No. Quien tiene también puede ser. Sin dudas. Y quien no tiene, sigue siendo. Juan María es nuestro ciego de cabecera. Que hay gente que le dice no vidente, pero realmente es ciego, ¿no, Juan María? No, claro. Juan María es brillante, es creativo, guionista y es parte de nuestro panel. Y él nos va a dar ahora su punto de vista. Sí, me saludar primero que justamente esta hermosa coincidencia de que hoy Día Internacional del Escritor, pues tenemos a don Mario Alonso con nosotros. Muchas gracias. Sí, mi inquietud regular, muchas veces escuchamos personas que dicen, éramos felices pero no lo sabíamos. Mi inquietud es, ¿fuimos felices sin saberlo o quedamos atrapados en un pasado? Bueno, es una pregunta de enorme profundidad. Platón hablaba mucho del mundo de las ideas, que hubo un momento en el que vivíamos en un espacio perfecto, que guardamos un recuerdo, una melancolía, una añoranza de ese momento. Entonces, yo creo que hoy en día las personas lo que tenemos es como una gran confusión que intentamos resolver con el intelecto. En mi experiencia personal, cosas del pasado que me confundían, cosas del futuro que me inquietaban, cuando he entrado, por ejemplo, en un silencio, que no es el silencio de la mudez, sino el silencio de la quietud mental, he podido recibir, por decirlo así, una información que me ha dado claridad, serenidad y confianza. Es decir, de alguna manera, cuando se dice éramos felices pero no lo sabíamos, claro, es como aquella persona que le ponen cuando está durmiendo una esmeralda de un valor increíble en su bolsillo, se despierta, se ve con sus ropas sencillas, sus ropas pobres y dice, no, yo soy pobre. Y alguien dice, no, eres rico porque tienes una esmeralda de excepcional valor, pero no lo sabes. Para saberlo hay que hacer el viaje interior. Por eso el miércoles vamos a hacer ese viaje interior, para conectar con esa esmeralda que tenemos dentro. Entonces ya que nadie pueda decir, no, es que yo soy pobre en el sentido global de la palabra. Todos nosotros somos ricos. Con esa abundancia que va más allá de la materia y que es la experiencia de que podemos vivir en gratitud. Qué bueno esto. Hablaban del ego. Yo quiero brevemente contar algo que me pasó. Yo estaba con uno de mis mejores amigos, Ángel Laureano, director general del canal. Estábamos compartiendo en un sitio en la zona colonial, Maraca. Y mi esposa me escribió. Y yo sentí que no me escribió como de la manera que yo me dice, pero mira, tú te vas a incomodar por esto, porque mira lo que va a pasar. Ella va a durar como media hora en Benito, va a estar incómoda, la vamos a pasar mal. Ese es el ego que te está hablando. Mira, no te dejes decir eso. Pero qué cobarde eres, qué tonto eres. Respóndele. ¿Cómo te vas a quedar dado? Eso pasa. Yo hice un ejercicio y me llevé de él. Finalmente, ella no me había escrito nada malo. Fue una interpretación mía. No le respondí de manera chévere. Cuando ella llegó con una sonrisa, pasamos una de nuestras mejores noches. Lo que pudo haber sido una noche terrible.
la cambié simplemente identificando el ego. Eso es un testimonio maravilloso, Iván, porque efectivamente no vivimos en un mundo de realidades, vivimos un mundo de interpretaciones que vivimos como si fueran realidades. Entonces, cuando uno hace ese ejercicio de distanciamiento y de observación y se abre a explorar en lugar de a seguir juzgando, se le revela, ve un mundo nuevo. Y en ese momento uno dice, madre mía, ¿cómo es posible que hubiera yo creado semejante fantasía y le hubiera dado más peso a la fantasía que a la realidad? Es más, yo iría más lejos, aunque hubiese sido algo que no hubiese, yo lo podía convertir en positivo. Totalmente. O sea, tenía la capacidad de convertir algo que quizás no fue lo que uno está esperando en algo positivo. Eso es precioso, porque eso lo que nos pone en valor, Iván, es que el ser humano es libre, no para elegir lo que le pasa, sino para elegir cómo responde frente a lo que le pasa. Y el gran filósofo francés Jean-Paul Sartre, Premio Nobel de Literatura, dijo, libertad es lo que tú haces con lo que a ti te hacen. Ahí es el punto donde el ser humano dice, bueno, repítame eso. Libertad es lo que tú haces con lo que a ti te hacen. Es decir, yo puedo reaccionar o puedo responder. Claro, reaccionando aumento el tamaño del problema. Respondiendo hago que el problema empiece a desvanecerse. Maravilloso. Yo quiero dar un fuerte aplauso a Mario Alonso Puig. Se siente el aplauso para nuestro invitado especial, Iván Ruiz. Darling Porta está muy nervioso porque hay otro compromiso, pero yo creo que la gente ha disfrutado mucho de este banquete espiritual, de alimento en el alma, que yo sé. Lo importante, señores, miren, no hagan como cuando uno ve en el camino, uno va a alta velocidad y de pronto uno ve un accidente. A partir de ahí, los próximos 5 kilómetros, uno baja la velocidad. Pero después de 5 kilómetros se te olvidó el accidente y tú vuelves a 120. Entonces, es como reflexionar, asimilar y aplicar, accionar. Yo creo que esa es la parte más importante, revisar nuestro interior todos los días de manera objetiva, mirarnos frente al espejo, ver qué estamos cometiendo mal, qué hicimos mal, ser objetivos con uno mismo. Señores, no solamente le vamos a dar felicidad a nuestro entorno, sea un poco egoísta, usted va a ser más feliz también. ¿Ah? Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Iván. Dios lo bendiga mucho. Juan María quiere despedir. Él improvisa cosas. Décimas espinelas. Pero el producto de lo que hemos hablado aquí. Claro. Sí, porque puede ser que tú la trajeras de tu casa y... No, producto de lo que hemos hablado aquí. Cuando brindas empatía, te has llenado de virtud. Te haces hijo de la luz porque irradias energía. Porque brillas cada día tratando de ser feliz, teniendo como raíz el amor según su esencia. Nos habla con su experiencia don Mario Alonso Puig. ¡Olé! ¡Olé! Por eso la libertad es una conquista diaria, donde habrá veces que lo haremos bien y 90 mal, pero ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a celebrar, porque lo hemos hecho una vez. No vamos a decir, bueno, una vez solo, no. Una vez que viene, entonces mañana tendrás 2. Y seguirás y tendrás 3. Y en ese momento, qué curioso, las emociones que tendrás fundamentalmente serán las siguientes: serenidad, alegría, entusiasmo y paz interior. Juan María, aquí está, don. Qué abrazo más amor. Que me ha dado tanto. Gracias por las enseñanzas, le decía, y por ver la vida de otra óptica, con los ojos de mucha gente que realmente ve con lo que piensa. Gracias a usted. Fuerte aplauso a don Mario Alonso Puig. Muchísimas gracias. Dios lo bendiga mucho. Y a ustedes también. Y este miércoles nos encontramos. Hay que hacer algo como más amplio, ¿no? En un lugar más amplio, porque yo sé que mucha gente se va a quedar fuera. Todos queremos alimentar el alma, pero pocos hacemos el ejercicio de ir en la búsqueda de ese alimento para nosotros ser más felices y hacer más feliz nuestro entorno. Y en la felicidad tiene que estar Dios dentro de nosotros siempre. Dios los bendiga a todos. Gracias, don Mario. El show debe continuar.
la voz Gracias al también. doctor Mario Alonso Puig. Gracias a la vida que nos da la oportunidad de compartir con usted. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro. Padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma.